comenzamos aquí el módulo número 5, que es un módulo muy útil, ya muy breve también, pero deja más o menos claro cómo se debe crear contenido que venda. Bien, hay que cumplir algunas reglas para poder crear el contenido escrito, digamos, por ejemplo, en el blog, para que pueda vender y pueda generar un enganche con el público que nos visita en nuestro sitio web. Aquí vas a aprender, ¿cierto?, cuáles son los tips, cuáles son las cosas que tienes que tener presente al momento de generar tu propio contenido que venda. El contenido escrito para el blog, ¿cierto? ¿Qué cosas son las que hay que tener en consideración? Primero, que los títulos de estos artículos, ¿cierto?, sean de carácter educativos, ojalá en base al análisis de búsquedas. En el módulo en donde veamos los Google Ads, ya lo que antiguamente era Google AdWords, vamos a ocupar una herramienta que se llama el planificador de palabras clave. Ahí vamos a ver, ¿cierto?, cómo se encuentran las palabras que debemos ocupar en nuestras campañas publicitarias a través de Google. Pero esa misma herramienta también nos da alguna referencia de cuáles son las frases completas que la gente está buscando en ciertas materias. Bien, entonces cuando hablamos de títulos que sean educativos, estamos hablando de esos títulos que son del tipo cómo hacer tal cosa, cómo mejorar tal cosa, cómo aumentar las ventas. Ese tipo de búsqueda, ¿cierto?, se tiene que transformar en los títulos de los artículos que tú vas a publicar, ya que sean por lo general relacionados con aquello, insisto, eso que se hace con lo que tú vendes, ya con el beneficio de lo que tú vendes, sea producto o sea servicio. Así es muy probable que la gente de manera orgánica, después de que hayas publicado el blog y Google ya haya reconocido ya ese artículo como subido en la web y que sea parte de toda la red, es probable que si alguien busca y tu sitio está bien optimizado, si alguien busca esa misma pregunta, ¿cierto?, después aparezcas bien posicionado o posicionada dentro de los resultados de Google. La extensión de un artículo no puede ser menor a 650 palabras. Ya de ahí en adelante, esto no es una fórmula de la que recomiendan los expertos en la materia, porque me he encontrado con todos los casos. Por de pronto hay artículos muy pequeños que se posicionan muy bien de inmediato, pero eso se debe a otras rutinas que ya previamente realizadas, ¿cierto?, por una página web que ya tiene harto tráfico. Como también he visto artículos muy largos que tampoco se posicionan bien. Sin embargo, en mi caso particular, en toda la gestión que yo he realizado generando contenidos, me he dado cuenta que más o menos esta extensión de palabras es la parte mínima que se debe considerar, o el número mínimo que se debe considerar para subir un artículo y que sea reconocido por Google lo más rápido posible. Hay un término que se llama concentración de palabras claves. Ya este no tiene que ser superior a un 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, vendes algún artículo que sea muy característico, como por ejemplo, no sé, ropa para bebé, ¿ya? O dentro de la ropa para bebé, por ejemplo, que sean no sé, a ver algún artículo que sea mucho más característico, por ejemplo un babero, ¿ya? Si dentro del artículo tú colocas la palabra babero muchas veces pensando que con eso te vas a posicionar mejor, pero esa cantidad de palabras baberos respecto del total de palabras que tiene el artículo supera el 3%, es muy probable, altamente probable, que Google haga sus cálculos de manera automática. Obviamente esto se hace con robots que ellos tienen, y castigue ese anuncio, o mejor dicho ese artículo, y no lo muestre dentro de los primeros resultados y lo repliegue, ¿cierto?, hacia páginas posteriores donde no vas a aparecer. Hay herramientas para medir eso, lo veremos más adelante de todas formas. Trata de que las palabras claves en todo caso sean las justas y precisas en el título y al principio del artículo, y nuevamente después al final, que son las partes esenciales donde hace el rastreo los robots, ¿cierto?, de Google. ¿Qué otro tip, cierto? Es que el contenido debe resolver la curiosidad creada por el título. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si tú, por ejemplo, diseñas un artículo que es para resolver cómo hacer tal cosa, el artículo después tiene que decir cómo se hace, ¿ya? Porque si no cumples con esa promesa, lo más probable es que decepciones al visitante y después no quiera volver y estás causando el efecto
contrario al que estás buscando. Bien. Y al momento de relatar, ¿cierto? De crear la historia, hay que usar la historia, la estructura del storytelling, es decir, de contar un cuento, así se llama, el storytelling, eso significa. Y la palabra storytelling está muy de moda hoy en día. Hay gente que no le gusta y otros sabemos que absolutamente todos, desde los tiempos en que el ser humano empezó a aplicar el lenguaje a través incluso de los dibujos, se empezó a comunicarse a través de historias, ya de relatar de una u otra forma sucesos acontecidos para dejárselos después a las generaciones posteriores. Contar historias viene en lo más profundo de nuestro ser desde tiempos ancestrales, ¿ya? Por lo tanto, cuando alguien te dice que eso de estar haciendo storytelling es algo que no corresponde, que cómo se le ocurre, que es algo que está de moda, obvíalo. Tú eres la persona que está formando un negocio que va a estar atrayendo gente y va a atraer más gente si es que haces esto, porque esto está comprobado que funciona, ¿ya? ¿Y cuál es la estructura básica de un cuento? ¿Cierto? Como en toda película, como en todo libro, te vas a dar cuenta que hay un personaje principal, ¿cierto? Que está viviendo en una situación que es denominada como normal, que está tranquilo, tranquila, que no tiene grandes inconvenientes ni sobresaltos, pero sin embargo llega un momento en que se enfrenta a un problema serio, y ese problema por de pronto más encima tiene un factor de urgencia que se le presenta contra el tiempo, y cuando ocurre eso ya se genera la primera tensión, ¿cierto?, dentro de la historia. Y cuando, como también ocurre dentro de los relatos habituales, ese problema tiene otras consecuencias, ¿ya? Y esas consecuencias pueden ser nefastas, pueden ser muy graves si no se resuelven a tiempo, ¿ya? Entonces el segundo paso es ahondar en las consecuencias del problema, manifestarlas, hasta que en algún minuto de la historia, ¿cierto?, de ir avanzando, se produce la aparición de la solución, ¿ya?, de lo que podría resolver el problema, de aquello que pudiese satisfacer, sigamos, las condiciones para que este personaje principal pueda salir del problema, del lío en el que se encuentra metido, ¿ya? Y aparece de última hora, aparece ahí una mano salvadora, o aparece alguna herramienta o alguna arma que lo va a sacar. Es lo mismo, esto es lo mismo, aparece una solución. Y después se ve la transformación que tiene este personaje principal con esta solución, y se ven los beneficios, ¿cierto?, de esta nueva realidad del personaje principal, donde se transformó desde una persona que partió siendo una vida normal, con una situación tranquila, a pasar por un tormento enorme, y después se transformó a vivir de otra forma, ¿cierto?, que es un tanto más evolucionada. Esa es la forma, ¿cierto?, de relatar una historia, un cuento. Es la forma más básica, existen muchas otras más, pero este no es un curso para guión, digamos, de películas, pero sí para que entiendas cómo debes desarrollar el contenido para que sea atractivo para leerlo. Porque cuando se empieza a escribir algo que resulta tener mucha palabra, mucha terminología, va de corrido, es muy técnico, resulta ser bastante aburrido para el visitante y no va a enganchar. La idea es que enganche con el contenido y lo lea hasta el final, hasta que encuentre el desenlace, y ojalá, lo que hay que tratar de conseguir es que se sienta esa persona identificada con el dolor que está viviendo el personaje principal de la historia que tú estás contando. Así es que si tú, por ejemplo, ¿cómo lo puedes hacer? Cuando tengas testimonio de gente que haya ocupado tu producto o tu servicio, puedes armar la historia y redactarla y ponerla ahí para que la lean después otros futuros potenciales clientes. Bien, ocupa la estructura del storytelling, del cuentacuentos. También hay que tener, obviamente, un cuidado extremo de la ortografía. Para redactar un contenido para el blog, ¿cierto?, para crear artículos, hay que tratar de crearlos en alguna plataforma, como por ejemplo Microsoft Word, ya un procesador de texto que te va a marcar las palabras con rojo si está bien configurado el idioma, que están mal escritas. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando hay faltas de ortografía, ya denota automáticamente, aunque no sea por el tema de fondo, la falta de educación de la persona que escribe, denota automáticamente que hay descuido, que hay poco profesionalismo. Hay que tratar de que tengas una escritura que sea lo más
pulcra posible sin ninguna falta de ortografía. Si tienes aún dudas por de pronto con cómo se escribe una palabra, ¿cierto? Búscala, corrígela, si no pide ayuda para que otra persona te ayude a leer el artículo primero y que se fije en las reglas ortográficas y gramaticales para que no tengas después problemas de pérdida de credibilidad. Bien, hay que evitar a toda costa las palabras que son rebuscadas. Tienes que pensar que cuando uno genera contenido, acuérdate, lo estamos haciendo para un amplio espectro de gente, ¿cierto? A las personas no les gusta pensar, les gusta que sea liviano, que sea algo que sea fácil de digerir. Y las palabras rebuscadas por de pronto no ayudan a eso a la mayoría. Hay personas que son un poco más doctas, ¿cierto? Que les encanta poner a prueba su léxico y ojalá encontrar lugares en donde puedan ocupar ese gran nivel cultural o intelectual que tienen. Pero en el caso del blog de una empresa para vender productos o servicios, tiene que ser lo más general posible, salvo contadas excepciones en que vendas por de pronto artículos de lujo para un público muy, muy específico. Puede ser. Ya, o cosas muy técnicas para también un mercado muy, muy específico. Ahí puede ser que ocupes palabras que va a entender la otra persona que tenía que estar esa palabra y no otra. Si una palabra es muy rebuscada, mejor cámbiala en tu blog. Y mejor dicho, por el mismo motivo que mencionaba, que a la gente no le gusta pensar, tú luego de que escribas todo, déjalo descansar y luego de que haya descansado tanto el texto como tú, léelo nuevamente, ve si es que lo que quieres expresar en una frase o en una oración se puede resumir. Si se puede resumir, hazlo, ¿ya? Nunca hay que rellenar los artículos que se escriben y que se suben a la web, porque la gente empieza a leer y se da cuenta de que algo ya está siendo redundante, que está hablando mucho de lo mismo, por lo tanto se transforma en algo monótono, fuera de lugar, poco práctico, de poco valor, por lo tanto se va del sitio web y no va a volver. Y esto tiene que ver con la forma en cómo se ve. Hay que tratar de usar párrafos cortos para hacer la lectura ágil. Si ocupas párrafos muy largos como los libros antiguos, ¿cierto? Solamente la primera imagen, la primera impresión de entrar a ver el artículo ya va a generar un cansancio a la vista y va a generar un rechazo para la lectura. Si son párrafos más cortos de 3 o 4 líneas como máximo, te va a ir mucho mejor para que la gente empiece a leer y ojalá llegue hasta el final. Ahora, entiendo que sea difícil, ¿cierto? Que sea muy difícil conseguir la inspiración para escribir, más aún cuando no se tiene esa práctica. Ya muy poca gente tiene la práctica de escribir algo o llevar las ideas al papel, ¿cierto? Si se quiere vender de manera implacable, hay que hacerlo, entonces hay que crearse este nuevo hábito. Y una forma de poder conseguir ideas es, por ejemplo, buscar material relacionado con lo que se hace, con tus productos o servicios. Ya busca material que sea relacionado con lo que se hace con tus productos o servicios. Por ejemplo, si vendes implementos o vendes accesorios para las bicicletas, puedes buscar artículos o algún contenido, ¿cierto?, donde hayan rutas, lugares de interés para que puedan ir los ciclistas, nuevos cambios en el marco legal, por de pronto, que le dé más beneficios o más derechos al ciclista, etcétera. Nuevas normas de seguridad, nuevas tendencias, ya sea en la fabricación de las bicicletas y de los artículos accesorios. Todo eso es material que tú puedes buscar. Ya buscar material relacionado con lo que se hace, Google aguanta de todo, ¿cierto? Hay información para eso. También puedes revisar lo que está publicando la competencia, y por lo menos aquí en Latinoamérica es muy difícil que tu competencia esté subiendo contenido, y eso automáticamente va a hacer que tu negocio sea diferente al resto y se destaque por sobre en el mediano plazo, incluso en el corto. Ya es muy probable que acá no encuentres, pero por ejemplo en España existen más de 450.000 blogs. Mucha gente escribe blogs. Tú puedes buscar inspiración en las empresas españolas, ¿ya? Y puedes sacar ideas para poder desarrollar tu artículo publicando acá en Latinoamérica. Y lo que yo recomiendo, porque hay ideas mucho más novedosas incluso, es tratar de ocupar el inglés, sacarle brillo un poco al habla inglesa y buscar blogs de Estados Unidos, de Inglaterra, en donde se encuentren artículos que sean de real interés y más encima con una tendencia en un país que va mucho más adelantado en esto del marketing de contenido que nosotros.
Bien, tú puedes buscar, por ejemplo, el contenido en español, lo colocas en el traductor de Google, después esa traducción al inglés la pegas en Google y te van a aparecer contenido que está en inglés. Y ese artículo que está en inglés hay dos opciones. Tú puedes traducir la página si lo abres en Google Chrome, tienes la opción de colocar traducir y puedes ver el contenido y sacar las ideas, ¿cierto? O también lo puedes copiar y pegar en el mismo traductor de Google, pero del inglés al español. Lo que nunca hay que hacer, mucho ojo con eso, es duplicar o copiar el contenido exacto, jamás. Porque si Google detecta que tú estás haciendo plagio, porque eso es en definitiva plagio, se está copiando exactamente el contenido desde otro lado, ese contenido te lo va a penalizar y te va a arrojar al final de las búsquedas si es que no te suprime o te envía a Google Penguin, que sería la penalización máxima, en donde no va a quedar otra que tomar tu página web y hacerla de nuevo con otro dominio. Bien, nunca duplicar o copiar contenido exacto, ni siquiera pasándolo del inglés, del sueco, del ruso, del chino al español, por ningún motivo. Siempre hay que tratar de tomar contenido, amasarlo, sacar las mejores ideas, ¿cierto? Y redactarlo con modo de historia, como lo vimos anteriormente, pero algo nuevo, algo nuevo. Bien, entonces aquí está finalizado el módulo número 5, que a muy grosso modo ve cómo te da la idea de cómo generar contenido para tu sitio web, cosa que podamos atraer a través del inbound marketing, a través del marketing de contenidos, a través del posicionamiento, clientes o mejor dicho visitantes de forma orgánica que se vayan encantando con la marca para que después se transformen, ojalá, en nuestros futuros consumidores, futuros clientes. Nos vemos a continuación en el módulo número 6.